Teorías del cambio social. Las teorías del cambio social son las ideas con las que nos explicamos cómo ocurre el cambio en nuestras comunidades, sociedad, entorno y economía. Son ideas que nos dicen cómo podemos ir desde la situación actual que padecemos hasta hacer realidad nuestras visiones y esperanzas de futuro. Las teorías del cambio de movimientos sociales más amplios tienen en cuenta la naturaleza del cambio que quieren crear y qué y a quiénes involucran. La clase de cambio que esperan generar se entiende que es posible si la persona más frecuentemente afectada por la opresión y la violencia son consideradas como iguales dentro del movimiento. Para enriquecer el debate sobre las teorías del cambio, podemos usar las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que sucede el cambio social? ¿Quién hace falta que se involucre para que se produzca el cambio? El cambio que deseamos vendrá de la mano de una diversidad de diferentes teorías y enfoques de grupos diferentes. Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas y los valores y a los productos de la misma. El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o factores que producen el cambio social. El término es relevante en estudios dedicados a historia, economía y política, y puede abarcar desde conceptos como revolución y cambio de paradigmas hasta cambios superficiales en una pequeña comunidad. La idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis. El cambio social incluye aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización y el desarrollo, y el crecimiento económico. Es decir, el cambio social consiste en la evolución de las sociedades, desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. El estudio del cambio social suele considerarse una rama de la sociología, pero también atañe a las ciencias políticas, económicas, a la antropología y a muchas otras ciencias sociales. Teorías de la criminalidad. La criminología como ciencia empírica pretende un estudio multifactorial del mundo de la delincuencia y de la conducta. Por ello, el objeto de estudio de esta disciplina abarca a la figura del delincuente y de la víctima como del delito en sí. Comprende de manera multidisciplinar el saber de otras ciencias y la suya propia. Se implica con los fines y utiliza los métodos y los medios a su alcance para tratar de encontrar el porqué de la delincuencia y se centra en la búsqueda de encontrar los mecanismos de prevención del delito. Por ello, con las teorías criminológicas se estudia la evolución histórica de las diferentes posiciones antropólogas, médicas y sociológicas que han analizado las causas y circunstancias que determinarán o pueden determinar a un sujeto infringir la norma penal. Definitivamente, el estudio de la delincuencia, sus motivos y consecuencias han sido objeto de estudio en cualquier sociedad, y aunque estos estudios estén delimitados por sus propios contextos, sirven de base y dan pie a su migración a otros contextos. Claramente, las teorías representadas en la criminología crítica son un ejemplo de ello, ya que desde principios del siglo pasado hasta la fecha han evolucionado y mostrado la pertinencia de sus resultados. Por ello que acá se presentan una serie de estas teorías, sus postulados y parte de estos resultados obtenidos. Lambroso dijo que las causas de la criminalidad están relacionadas con la forma, causas físicas y biológicas. Un aspecto particularmente difundido de la obra de Lambroso es la concepción del delito como resultado de tendencias innatas y de orden genético observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales. Sin embargo, en sus obras se mencionan también como factores criminógenos el clima, la orografía,
el grado de civilización, la densidad de la población. Como se había explicado antes, el cambio social es una modificación de estructura de una sociedad, así como en sus normas, valores, relaciones políticas y formas de gobierno. Pueden presentarse en un proceso social, en tendencia social o una modificación conjuntural estructural. Sus características se pueden modificar, estructurar tradicionalmente en ocupación, educación y estructura de la desigualdad social, ya que cada individuo y sus logros educacionales y ocupacionales aumentan o disminuyen la igualdad social y la movilidad intergeneracional. Es así que el cambio social tiene 4 puntos, en cuales son los factores demográficos, que es un cambio social en la tasa de mortalidad, natalidad y migración. El factor culturales, que son la difusión y calidad de medios de comunicación. El factor tecnológicos, que son visibles a la ilustración y modernización de la información. El factor ideológicos, pueden incluir introducción de nuevas corrientes, pensamientos y adaptación de nuevos modelos económicos y políticos. Existen 3 consecuencias en el cambio social: el cambio de adaptación y reproducción dentro de la sociedad y el tipo de sociedad. Esas serían las 3 consecuencias que podrían cambiar nuestro cambio social entre los grupos. Ahora bien, ¿cuáles son los 4 tipos de cambio social? El cambio social conjuntural, el cambio derivado, la evolución y la revolución. Estos 4 puntos van derivados a un cambio estructural en lo económico, en lo político y en los reajustes estructurales de las leyes. En la sociología es importante la provocación de modificaciones en las variables que determinan una desigualdad social y especifican que se refieren a una movilidad social. Están ligados a los movimientos, los que expresan cambios sociales entre grupos, y un cambio ideológico tradicionales como el feminismo, una reestructuración dentro del sistema existente como en el aumento del salario o mínimo, el cambio radical que suele suceder a través de un referendo o referéndum. ¿Cuáles son los agentes del cambio social? Son aquellos que son capaces de tener una voz clara, agrupándose en muchos pensamientos. En este sentido, el cambio social lo hacen los jóvenes y los adolescentes y pueden ser grandes agentes de cambio. Están familiarizados con las nuevas tecnologías, el poder de motivación y capaces de movilizar grandes grupos. Por ejemplo, un movimiento de cambio estructural estudiantil. Ahora bien, lo empresarial, un agente indica al grupo de personas dentro de una organización y son capaces de desarrollar las mejores reformas procreativas de una empresa. Ahora bien, voy a hablar lo que es la organización social. Son todos los grupos conformados por un conjunto de normas que comparten opiniones, valores, visión del mundo e intereses e inquietudes, como cuáles son planificar estrategias para lograr un objetivo y metas en beneficio de un grupo o comunidad. Sin embargo, la familia es un grupo social fundamental en base de la sociedad, así que identifica a cada ciudadano con un nombre, apellido. Un orden social en un hogar que enseña los valores como el amor, respeto, honestidad, solidaridad, para ser unas buenas personas al fin y al cabo. En este caso, la organización son los recursos económicos, materiales e inmateriales de cada integrante de un grupo social, ya que tienen una característica de alcanzar un objetivo planteado en diferentes herramientas, así como son sociales, surgen y se adaptan a las necesidades del ser humano. Por ese ejemplo, podría ser la estructura familiar que se ha modificado en las necesidades sociales y culturales que van cambiando por los roles o del hogar también. Y mi siguiente punto es la desorganización social. Esto quiere decir a un fracaso en desintegración de vínculos y controles, así como un conflicto social.